Isabel Rojas, una archivista municipal de 32 años, estaba organizando los viejos documentos del ayuntamiento ese martes por la tarde del 5 de septiembre de 2023. Un calor inusual para principios de septiembre se colaba por las ventanas, haciendo que el polvo suspendido en el aire brillara bajo los pocos rayos de sol. Su tarea era clasificar cajas de registros obsoletos de la antigua iglesia de San Judas, programada para demolición en los próximos meses. Fue entonces cuando, al mover una pesada caja de madera etiquetada como misceláneos, escuchó un sonido hueco. Al principio, pensó que un tablón del suelo estaba suelto, pero al revisar, notó una pequeña abertura detrás de uno de los estantes empotrados, oculta por el polvo y las telarañas. Con curiosidad, introdujo la mano y palpó algo duro y frío. Era un pequeño cofre de metal, oxidado y cubierto de mugre, que apenas cabía en el espacio oculto. Lo que había encontrado había estado allí durante 44 años. El cofre, corroído por el tiempo, parecía una cápsula del tiempo olvidada. Y lo más perturbador, una pequeña inscripción, apenas visible, rezaba «Veritas non proculest», que significaba «La verdad no está lejos». Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 4 décadas que había atormentado al pequeño pueblo de Oak Haven. Isabel no tenía idea de que esta ordinaria tarde se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto durante 44 años, esperando este momento. En unos minutos, un secreto de 4 décadas finalmente sería expuesto. Oak Haven nunca sería lo mismo después de ese descubrimiento. Era el otoño de 1979 en Oak Haven. Un pueblo somnoliento y boscoso anidado en las colinas de Nueva Inglaterra. Las hojas comenzaban a teñirse de rojo y dorado, y un aire fresco y melancólico impregnaba el ambiente. La vida giraba en torno a la plaza del pueblo, la única tienda general, y por supuesto, la imponente iglesia de San Judas. Un edificio gótico de piedra oscura, con un campanario que se alzaba sobre los árboles. San Judas había sido el corazón espiritual de Oak Haven durante más de un siglo. La comunidad era pequeña y muy unida, donde todos se conocían. En ese año, la iglesia organizaba su retiro anual de jóvenes, una tradición que reunía a los adolescentes del pueblo para un fin de semana de reflexión y compañerismo. 7 jóvenes, los más brillantes y prometedores de Oak Haven, se habían apuntado con entusiasmo. Estaban Sarah Miller, una chica de 17 años, conocida por su bondad y su voz angelical en el coro. Estaba también su hermano menor, David, de 16, un joven tranquilo y estudioso. También estaban los gemelos Ryan y Emily Carter, de 18, ambos deportistas y populares en la escuela. Los acompañaban Michael Chen, de 17, el cerebro del grupo y un apasionado de la astronomía. Y finalmente, Clara Olsen, de 16, una artista en ciernes, con una imaginación desbordante. Y Daniel Peterson, de 17, un chico con un espíritu aventurero que siempre buscaba emoción. Todos ellos se conocían desde la infancia, compartiendo sueños y esperanzas en un pueblo que parecía inmutable. El viernes 26 de octubre, los 7 adolescentes se reunieron en la iglesia de San Judas, listos para el retiro. El reverendo Thomas Blackwood, un hombre de 50 años con una barba gris y ojos penetrantes, los recibió con una sonrisa. El retiro duraría todo el fin de semana, con actividades planeadas que incluían debates, cantos y una noche de vigilia en la propia iglesia. Los padres se despidieron, confiados en la seguridad de sus hijos bajo la tutela del reverendo. La noche del sábado transcurrió con normalidad. Los jóvenes cenaron juntos, compartieron historias y participaron en una sesión de oración dirigida por el reverendo Blackwood. Se retiraron a sus sacos de dormir en el salón parroquial, anexo a la nave principal de la iglesia, alrededor de la medianoche. El reverendo se despidió de ellos, asegurándoles que los vería por la mañana. La iglesia estaba cerrada con llave por dentro, una práctica habitual para garantizar la seguridad durante la noche. La mañana del domingo 28 de octubre amaneció fría y neblinosa.
Los feligreses comenzaron a llegar para la misa de las 8, pero el salón parroquial permanecía extrañamente silencioso. La señora Henderson, la sacristana, fue la primera en notar que algo andaba mal. Las camas estaban vacías, los sacos de dormir deshechos, pero no había rastro de los adolescentes. Al principio, la señora Henderson pensó que quizás habían salido a dar un paseo matutino, pero el reverendo Blackwood, al ser notificado, se mostró visiblemente perturbado. Una búsqueda inicial dentro de la iglesia no arrojó resultados. Las puertas estaban aún cerradas por dentro. Las ventanas, todas enrejadas, permanecían intactas. Era como si los 7 adolescentes se hubieran desvanecido en el aire. La policía local fue alertada de inmediato, pero sus esfuerzos iniciales fueron inútiles. No había señales de entrada forzada, ni de lucha. Simplemente, los jóvenes se habían ido. La noticia corrió como la pólvora por Oak Haven, sumiendo al pueblo en una profunda conmoción y desesperación. ¿Qué se había perdido? 7 vidas jóvenes llenas de promesas. ¿Quiénes estaban involucrados? El reverendo Blackwood y la comunidad entera. ¿Qué preguntas inmediatas quedaron sin respuesta? ¿Cómo pudieron desaparecer sin dejar rastro de un edificio cerrado por dentro? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El misterio de los 7 adolescentes desaparecidos de Oak Haven se convirtió en una herida abierta en el corazón del pueblo. Las búsquedas se extendieron por los bosques circundantes, los lagos cercanos e incluso las cuevas de las montañas. Pero no se encontró ni un solo rastro de Sarah, David, Ryan, Emily, Michael, Clara o Daniel. La policía interrogó a todos los habitantes del pueblo, incluyendo al reverendo Blackwood, pero nadie pudo ofrecer una pista concreta. Las teorías abundaban, desde fugas voluntarias hasta abducciones extraterrestres, pero ninguna explicación lógica encajaba con los hechos. El silencio prolongado fue un tormento para las familias. Los padres envejecieron con el dolor grabado en sus rostros. Sus esperanzas se desvanecieron con cada nuevo amanecer sin noticias. La iglesia de San Judas, antes un símbolo de fe y comunidad, se convirtió en un monumento a la pérdida. Muchos feligreses dejaron de asistir, incapaces de soportar el peso del misterio que impregnaba sus paredes. El reverendo Blackwood, aunque siempre mantuvo una fachada de fortaleza, parecía consumido por la culpa y el dolor. Sus sermones se volvieron más sombríos con el tiempo. El recuerdo de los adolescentes no desapareció. Simplemente se transformó en una leyenda susurrante, una historia que se contaba a los niños para mantenerlos cerca de casa. Lo que realmente les sucedió a los jóvenes era una realidad mucho más oscura de lo que nadie en Oak Haven pudo imaginar. No habían huido, no habían sido secuestrados por extraños. Su desaparición fue el resultado de una manipulación siniestra, orquestada por una figura que se presentaba como un pilar de la comunidad. El reverendo Thomas Blackwood. Él no era el hombre piadoso que todos creían. Bajo su fachada de líder espiritual, se escondía una mente perturbada, obsesionada con una interpretación extremista de la fe y un deseo de purificar a su congregación. Blackwood creía que Oak Haven estaba moralmente corrompido y que los jóvenes, en particular, estaban perdiendo el camino. Los veía como influenciados por las tentaciones del mundo exterior, como la música rock, la televisión y las ideas modernas. Con el tiempo, desarrolló una convicción de que los 7 adolescentes, a pesar de su aparente inocencia, representaban una generación perdida que necesitaba ser redimida de una manera radical. No buscaba lastimarlos físicamente de la manera que uno podría imaginar, sino espiritualmente y mentalmente, para forzar una transformación. Durante el retiro, Blackwood había estado adoctrinando sutilmente a los jóvenes con sus ideas extremistas. Les habló de la necesidad de un retiro espiritual profundo, de un aislamiento del mundo para alcanzar una verdad superior. La noche de la desaparición, el reverendo los llevó a un pasadizo secreto, oculto detrás del altar de la iglesia. Un pasadizo que pocos conocían, construido en los primeros días del edificio como refugio en tiempos de guerra.
Este pasadizo conducía a una serie de cámaras subterráneas, desconocidas para la mayoría de los habitantes de Oak Haven. Allí, Blackwood les había prometido un despertar espiritual que los llevaría más allá de las limitaciones del mundo material. Los jóvenes, influenciados por su autoridad y la solemnidad del momento, creyeron en sus palabras. No fue una fuga forzada, sino una manipulación psicológica que los llevó a entrar voluntariamente en esas cámaras. Una vez dentro, Blackwood selló la entrada, dejándolos en un aislamiento forzado. Les proporcionó alimentos y agua, suficientes para varias semanas, y les dijo que el exterior era ahora un lugar peligroso, contaminado por el mal. Los primeros días, los adolescentes mantuvieron la esperanza de que era una prueba, una parte de su purificación. Hablaban entre ellos, rezaban y trataban de entender el propósito de su reclusión. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la realidad de su cautiverio comenzó a hacerse evidente. El reverendo Blackwood los visitaba esporádicamente, a través de una pequeña abertura que les permitía intercambiar palabras y entregar más provisiones. Pero sus visitas eran cortas, sus explicaciones vagas, y su control sobre ellos cada vez más evidente. Blackwood justificó sus acciones, diciendo que los estaba protegiendo de la depravación del mundo exterior. Les hizo creer que sus familias los habían olvidado, que el pueblo los había abandonado, y que solo él, el reverendo, se preocupaba por su salvación. Los jóvenes, privados de contacto con el exterior, comenzaron a perder la noción del tiempo y la realidad. La oscuridad constante, la monotonía y la presión psicológica del reverendo los debilitaron mentalmente. Con el tiempo, la resistencia de los jóvenes se quebró. Se convirtieron en prisioneros de su propia fe distorsionada, esperando la liberación que el reverendo les prometía. Algunos intentaron rebelarse, como Daniel, que una vez trató de forzar la entrada sellada, pero Blackwood lo castigó con días de ayuno y aislamiento, quebrando su espíritu. Michael intentó usar sus conocimientos científicos para encontrar una salida, pero las cámaras eran un laberinto sin esperanza. Clara, la artista, comenzó a dibujar en las paredes, dejando pequeñas marcas de su desesperación. Los signos de que el secreto se estaba guardando estaban en la propia iglesia. El reverendo Blackwood se volvió más reservado, desarrollando una tos persistente y una palidez que sus feligreses atribuían al estrés. Alteró los registros de asistencia al retiro, haciendo que pareciera que los jóvenes nunca habían llegado a la iglesia, un detalle que nadie había cuestionado en su momento. También instaló un sistema de ventilación discreto en las cámaras subterráneas que salía por el campanario, camuflado entre las gárgolas. La gente escuchaba a veces extraños sonidos que provenían de la iglesia, pero los atribuían al viento o a la vejez del edificio. La energía para mantener la verdad enterrada era inmensa. Blackwood vivía con el temor constante de ser descubierto, pero su convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios lo mantenía firme en su engaño. Había transformado la vida de 7 jóvenes en un infierno silencioso, un sacrificio oculto en las profundidades de la iglesia de San Judas. La realidad oculta era el sufrimiento y la supervivencia forzada de los adolescentes, y el esfuerzo incesante de un hombre para mantener esa verdad enterrada. El cofre de metal que Isabel Rojas había encontrado no era un tesoro, era una confesión. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, Isabel encontró un diario encuadernado en cuero, con las páginas manchadas por la humedad y el tiempo. Era el diario de Clara Olsen, una de las adolescentes desaparecidas. La tapa tenía un grabado sutil: Mi vida en el refugio. Isabel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había crecido en Oak Haven y conocía la historia de los 7 desaparecidos. Junto al diario, había un pequeño reloj de bolsillo roto y una carta doblada varias veces. La letra de la carta era temblorosa, casi ilegible, pero firmada: Thomas Blackwood. Las manos de Isabel temblaron. El reverendo Blackwood había fallecido hacía apenas 3 meses, a la edad de 94 años, llevándose consigo la verdad de San Judas. La carta decía:
He cargado con este secreto durante 44 años. No puedo morir sin decir la verdad. El reverendo Blackwood había sido un hombre atormentado por su propio pecado. Durante décadas, había mantenido a los jóvenes cautivos en las cámaras subterráneas de la iglesia. Las primeras semanas había sido una cuestión de pura convicción, creyendo que los estaba purificando. Pero a medida que pasaba el tiempo, la realidad de sus acciones lo había carcomido. Los adolescentes, ahora jóvenes adultos, habían crecido en esa oscuridad, bajo su control. Su resistencia inicial se había convertido en una aceptación resignada. Una fe distorsionada forzada por el aislamiento y la manipulación psicológica. Clara, la dueña del diario, había sido una de las más afectadas. Su espíritu artístico, antes vibrante, se había marchitado en la oscuridad. El reverendo, en sus visitas esporádicas, le había permitido conservar el diario y algunos lápices, creyendo que era una forma de canalizar su purificación. Pero Clara usó el diario para documentar su calvario, esperando que algún día fuera descubierto. El reloj de bolsillo roto era de Daniel Peterson, el chico aventurero. Daniel, Sarah y Michael habían intentado escapar varias veces a lo largo de los años, explorando los rincones más profundos del pasadizo. En una de esas exploraciones, Daniel había intentado forzar un conducto de ventilación, rompiendo su reloj en el intento. Blackwood había descubierto su intento, y en un acto de crueldad, le había quitado el reloj como un trofeo, guardándolo en el cofre, como un recordatorio de su control. La razón por la que la verdad estaba saliendo a la luz, ahora, era simple y trágica. El reverendo Blackwood, en sus últimos meses de vida, había sido consumido por la culpa. Una enfermedad terminal lo había debilitado y lo había obligado a enfrentar la inminente muerte. Con el juicio final acechando, su conciencia, reprimida durante tanto tiempo, finalmente lo había abrumado. Quería aliviar su alma antes de morir. Había escrito la carta, sellado el cofre con el diario y el reloj, y lo había ocultado en el lugar donde creía que sería encontrado después de su muerte, pero sin ser descubierto antes. La demolición de la iglesia forzó el hallazgo. Isabel, como archivista, tenía una conexión indirecta con los eventos. Su abuelo había sido uno de los policías que investigó las desapariciones en 1979. Isabel había escuchado la historia innumerables veces, pero siempre había sido un misterio sin resolver. Ahora, tenía en sus manos la clave de la verdad. Su deber profesional y su curiosidad personal se fusionaron en un imperativo abrumador. La anticipación de lo que revelaría el diario era casi insoportable. ¿Quién o qué tenía la clave de la verdad? El diario de Clara y la carta de Blackwood. ¿Por qué se revelaba ahora? La culpa moribunda del reverendo Blackwood y el azar de la demolición. Isabel abrió el diario de Clara con manos temblorosas. Las primeras páginas eran los escritos esperanzados de una adolescente sobre su fe y el retiro, pero a medida que avanzaba, la narrativa se oscurecía. Clara describía la manipulación inicial de Blackwood, la sensación de engaño y el terror que sintieron al darse cuenta de que estaban atrapados. El reverendo nos dijo que el mundo exterior era peligroso, escribió Clara, con una caligrafía que se volvía cada vez más errática. Nos prometió salvación, pero nos dio una prisión. El diario reveló la existencia de las cámaras subterráneas. Clara describió un laberinto de piedra y tierra, frío y húmedo, con una pequeña abertura en el techo que permitía el paso de la luz tenue y el aire viciado. Blackwood les había dicho que la entrada principal se había derrumbado, que no podían salir. Pero no era cierto. El reverendo les mentía. Él mismo había sellado el pasaje. Había estado visitándolos durante todos esos años, llevando comida, agua y libros religiosos, manteniendo su control sobre ellos a través de un adoctrinamiento constante y un miedo implacable al mundo exterior. La revelación fue impactante. Los 7 adolescentes, ahora adultos de 50 y tantos años, no habían muerto. Habían sobrevivido en ese infierno subterráneo, prisioneros de un fanático religioso. Clara describía cómo habían pasado los días. Al principio, con la esperanza de ser rescatados. Luego, con la desesperación.
Y finalmente, con una resignación sombría. Michael, el más inteligente, había intentado varias veces idear un plan de escape, dibujando mapas en las paredes con carbón, pero Blackwood siempre se anticipaba a sus movimientos. Había cámaras de vigilancia rudimentarias, instaladas por el reverendo en puntos clave, que le permitían monitorear sus actividades. Sarah, la bondadosa, se había convertido en el consuelo del grupo, manteniendo la moral alta con cantos y oraciones que resonaban en la oscuridad. Emily y Ryan, los gemelos, se habían vuelto inseparables, su vínculo fortalecido por la adversidad, apoyándose mutuamente. David, el hermano de Sarah, había caído en una profunda depresión, a menudo retirándose a un rincón, incapaz de lidiar con la realidad de su cautiverio. Daniel, el aventurero, había perdido su espíritu y se había vuelto callado, sus ojos reflejaban el trauma. El reverendo Blackwood, en sus últimas visitas, había comenzado a actuar de manera extraña. Clara escribió que había empezado a hablar de liberación, pero de una manera que los asustaba. Mencionaba que el tiempo de la verdad se acercaba y les hablaba de una ascensión final. Clara no entendía lo que significaba, pero su miedo se intensificó. El reverendo había dejado de llevar comida regularmente en sus últimos meses, debido a su enfermedad, y los jóvenes habían empezado a sentir el peso del hambre y la debilidad. La confesión en la carta del reverendo Blackwood confirmaba los horrores del diario de Clara. Blackwood escribía sobre su delirio, su convicción de que estaba haciendo la voluntad de Dios al proteger a los jóvenes de las depravaciones del mundo. Admitía haber falsificado registros, haber desviado fondos de la iglesia para mantener las provisiones y el sistema de ventilación, y haber amenazado a cualquier miembro del personal que sospechara algo. Mencionó que ellos todavía estaban allí, en las cámaras, esperando su liberación final, un término escalofriante que Isabel no pudo descifrar de inmediato. La conmoción de Isabel fue profunda. El misterio de Oakhaven no era un caso de desaparición, sino un secuestro masivo, un encarcelamiento de 4 décadas, orquestado por un hombre al que todos veneraban. La carta de Blackwood también mencionaba que la única entrada y salida a las cámaras, aparte de la principal sellada, era a través de un mecanismo oculto en el púlpito principal de la iglesia. Una palanca disimulada detrás de una talla de ángel abría una trampilla secreta que conducía a un estrecho túnel vertical. Esa fue la ruta que el reverendo usó para sus visitas. La verdad se había mantenido oculta por la reputación intachable de Blackwood y la falta de indicios externos de un crimen. La gente de Oakhaven había estado buscando fantasmas en el bosque mientras los fantasmas estaban literalmente bajo sus pies, en las profundidades de la iglesia de San Judas. El reverendo había creado una narrativa de desaparición inexplicable que encajaba con el aura misteriosa del pueblo, desviando toda sospecha de sí mismo. La completa revelación de la verdad, con todos sus detalles impactantes, estaba ahora en manos de Isabel. Su mente se aceleró, procesando el horror de lo que acababa de descubrir. Isabel no perdió un segundo. Con el diario de Clara y la carta de Blackwood en sus manos, llamó a las autoridades. La policía local, al principio escéptica, se vio obligada a tomar en serio su descubrimiento cuando Isabel les mostró las pruebas. Un equipo de investigadores fue enviado a la iglesia de San Judas, ahora un sitio de construcción para su demolición. Siguiendo las instrucciones de la carta de Blackwood, los equipos de búsqueda se dirigieron al púlpito principal. Detrás de la talla del ángel encontraron la palanca. Con un crujido metálico, una trampilla oculta se abrió, revelando un oscuro y estrecho túnel que descendía a las profundidades. Lo que encontraron en las cámaras subterráneas fue un escenario de horror y esperanza. 5 de los 7 adolescentes estaban vivos: Michael Chen, Sarah Miller, Emily y Ryan Carter, y Clara Olsen. David Miller y Daniel Peterson no habían sobrevivido a las décadas de cautiverio. Los restos de David fueron encontrados en un rincón apartado de una de las cámaras. Había sucumbido a la enfermedad y la desnutrición aproximadamente 10 años antes. El diario de Clara detallaba cómo habían llorado su pérdida en la oscuridad, una agonía más profunda por la imposibilidad de darle un entierro digno.
Daniel Peterson, por su parte, había fallecido hace apenas unos meses, poco después de que Blackwood dejara de llevarles provisiones regularmente. Había muerto de sed y debilidad extrema. Los 5 sobrevivientes eran fantasmas de lo que una vez fueron. Pálidos, desnutridos y con la vista sensible a la luz. Sus ropas eran harapos, sus cabellos largos y enmarañados, pero estaban vivos. Su reunión con sus familias fue un momento de desgarradora emoción, una mezcla de alegría, dolor y asombro. Los padres, ahora ancianos, abrazaron a sus hijos, algunos rompiendo en llanto incontrolable, otros simplemente incapaces de procesar la realidad de tenerlos de vuelta después de 44 años. El reverendo Blackwood, fallecido apenas 3 meses antes del descubrimiento, escapó de la justicia terrenal. Sin embargo, su nombre se convirtió en sinónimo de traición y engaño. La comunidad de Oak Haven quedó en estado de shock. La noticia de lo ocurrido en la iglesia de San Judas se extendió por todo el país, atrayendo la atención de los medios de comunicación. El pueblo, antes conocido solo por su misterio sin resolver, ahora era el epicentro de una de las historias de secuestro más extrañas y horribles de la historia reciente. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva sobre las décadas de engaño de Blackwood. Se descubrió que había falsificado no solo los registros de la iglesia, sino también documentos financieros para desviar fondos, no solo para mantener a los prisioneros, sino también para sus propios intereses. Su red de engaño era mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. La iglesia de San Judas fue demolida por completo, y en su lugar se erigió un monumento conmemorativo a los 7 adolescentes, honrando tanto a los que regresaron como a los que no. Los sobrevivientes necesitaron años para readaptarse al mundo exterior. Habían perdido 44 años de sus vidas, décadas de avances tecnológicos, cambios culturales y experiencias personales. Recibieron atención médica y psicológica intensiva. Aprendieron a usar teléfonos inteligentes, a conducir coches modernos y a entender un mundo que había avanzado a pasos agigantados mientras ellos estaban atrapados en el tiempo. La historia de Oak Haven se convirtió en un estudio de caso sobre la manipulación psicológica extrema y la resiliencia del espíritu humano. La comunidad entera se unió para apoyar a los sobrevivientes y sus familias, intentando sanar las heridas de un pasado que había permanecido oculto por demasiado tiempo. El misterio de la larga desaparición finalmente fue resuelto y entendido, pero su impacto resonaría por generaciones. La vida en Oak Haven, después de la impactante revelación, nunca volvió a ser la misma. Los sobrevivientes, Michael, Sarah, Emily, Ryan y Clara, enfrentaron un camino largo y arduo hacia la recuperación. Michael, con su intelecto intacto, se dedicó a estudiar la psicología de las sectas y el control mental, buscando entender lo que les había pasado. Se convirtió en un defensor de las víctimas de manipulación. Sarah, a pesar del trauma, encontró consuelo en la música. Su voz, una vez silenciada, volvió a resonar, pero esta vez con una profundidad y una melancolía que conmovían a todos. Se unió a un coro local y encontró paz al compartir su arte. Emily y Ryan, los gemelos, optaron por la privacidad, reconstruyendo sus vidas lejos del ojo público, apoyándose mutuamente como siempre lo habían hecho. Clara, la artista, nunca dejó de dibujar. Sus obras, ahora más oscuras y complejas, se convirtieron en un testimonio visual de su cautiverio y su lucha por la libertad. Sus dibujos, expuestos en galerías de arte, contaban una historia silenciosa de horror y supervivencia. El legado de los que no regresaron, David y Daniel, fue honrado con un jardín conmemorativo en el sitio de la antigua iglesia, un lugar de reflexión y recuerdo para todos en Oak Haven. La historia de los 7 adolescentes de San Judas se convirtió en un sombrío recordatorio del poder que puede ejercer la fe distorsionada y la oscuridad que puede ocultarse detrás de las fachadas más respetables. Sirvió como una advertencia sobre la vigilancia de las instituciones, la importancia de cuestionar la autoridad y la necesidad de buscar la verdad,
sin importar cuán dolorosa sea. La fe de la comunidad en Oak Haven fue sacudida, pero también de alguna manera se fortaleció. Aprendieron la importancia de la empatía, la resistencia y la capacidad de encontrar esperanza, incluso en los rincones más oscuros de la experiencia humana. Los ecos de ese pasado, una mezcla de tragedia, milagro y la eterna lucha entre el bien y el mal, resonarían por siempre en los corazones de Oak Haven.